servir, a laborar junto con mi esposa. Son cambios que trae la vida, pero bueno, seguimos en conexión también con la ayuda del Señor y mientras Dios lo permita, con sociedades bíblicas y bueno, acá estamos nuevamente para que podamos avanzar en lo que Dios tiene para nosotros. Muy bien, hoy vamos a terminar de ver unas diapositivas que nos faltaron en la clase pasada, dos casitos de dos radiografías de padres. Y hoy vamos a trabajar el tema de tener un acercamiento a la teología de la nutética o a la teología de la consejería. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, este módulo que están viendo conmigo está enfocado precisamente en que ustedes puedan tener eh, lo general, no solo de la psicología, del ser del adolescente y del joven para poder aconsejar, tener el proceso de pastoreo, de aconsejar, de guiar. Déjenme les comparto entonces, porque hace 8 días, si ustedes recuerdan, estábamos hablando sobre la radiografía de padres y adolescentes. Recuerdan que estábamos tratando de, eh, como ver allí, esta radiografía de algunos hogares, de algunos padres, de adolescentes y jóvenes en la escritura. ¿Para qué? Recuerden cuál es el propósito de esto, hermanos. El propósito es que podamos ver a la luz de la escritura cómo fueron los padres, en este caso de jóvenes y de adolescentes bíblicamente, en sus luchas, en sus desaciertos, precisamente para también conocer qué sucedió con los hijos de estos padres, estos hogares bíblicos, y por qué en alguna manera, como usted y yo lo sabemos, la influencia de la vida de los padres en alguna manera marcó la vida de estos jóvenes. Por ejemplo, yo les hablé hace 8 días de Adán y Eva, explicándoles lo que había sucedido con ellos en sus falencias, obviamente, y razón por la cual ver, digamos, también cómo en parte se vio reflejado esto en la vida de Caín. Les terminé hablando de Noé y de su esposa porque también son un ejemplo de padres, en este caso, que en alguna manera después del diluvio, de todo lo que sucedió, dejan ver en su relacionamiento con sus hijos, con Sem, Cam y Jafet, errores y falencias, ¿no? De parte y parte. Ahora, yo quiero, queridos, que con esto usted no se vaya a los extremos. Nosotros a veces nos gusta manejar los extremos. Al mostrarle la radiografía de padres y adolescentes en la Biblia, yo no le estoy aludiendo a que los culpables 100% de lo que hizo Caín y de lo que hizo Cam sean sus padres. Obviamente no. Hay responsabilidad de parte y parte. Lo que yo quiero que ustedes vean es que se necesita conocer el contexto familiar de los jóvenes y adolescentes hoy para poder también ministrar y aconsejar y dar la pastoral que se necesita, ¿no? Y la Biblia tiene, gracias a Dios, esos ejemplos de hogares que nos permiten ver eso. Los otros dos hogares que quiero que vean son estos dos que está viendo acá. En Génesis capítulo 31 en adelante, usted va a ver la historia del capítulo, sí, 32 en adelante, bien adelante. Usted va a ver la historia, incluso desde el 27, perdón. Va a ver la historia de este querido personaje que fue Isaac, ¿no? El hijo de Abraham, ¿recuerdan? Isaac tuvo dos hijos, Isaac y Rebeca. Ustedes se acuerdan, fueron Esaú y Jacob. Isaac y Rebeca también son un hogar de padres que nos muestran precisamente la división y el favoritismo que se puede dar en algunos hogares hoy, en donde nuestros jóvenes y adolescentes están creciendo. Usted sabe lo que pasó con Isaac y con Rebeca. Usted sabe lo que hizo Rebeca en su engaño y en su artimaña, guiando a Jacob para que robara la primogenitura de Esaú. El hogar de Isaac y Rebeca, ¿qué radiografía nos dejan ver hoy?
un hogar donde los padres están divididos, donde hay favoritismo. La mamá favorecía a Jacob, el papá en cierta forma favorecía a Esaú. Entonces usted se da cuenta en la historia de Isaac y de Rebeca, eh, cómo estos padres manejaron ese favoritismo, esa división. Rebeca misma le dice a Jacob, le dice en el versículo 13 del capítulo 27 de Génesis, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz. O sea, una mamá altamente, altamente alcahuete, como dicen acá en Colombia y allá en algunos de sus países. La mamá Rebeca fue una madre que en alguna manera, si uno se pregunta por qué Jacob tenía esta, vamos a decir, inclinación a ser engañador, no solo por su pecado y su naturaleza pecaminosa, sino porque fue algo que vio en su mamá, en Rebeca. ¿Ya? Ahora, Esaú tampoco fue una perita en dulce, ustedes lo saben, Esaú fue un hijo que más adelante también se casó, tuvo mujeres que no debía tener, desobedeció muchas indicaciones de sus padres. Entonces, miren esta radiografía de estos padres de Isaí y Rebeca lo que muestran, ¿no? Podemos tener hoy padres de jóvenes y adolescentes así, como Isaac y Rebeca, donde hay un hogar dividido y usted y yo sabemos que un hogar, una casa dividida no prospera. El otro ejemplo usted lo va a ver en el libro de Jueces, capítulos 13 en adelante, que nos habla de Manoa y de su esposa. Manoa fue el padre de Sansón. Cuando usted lee la historia, usted recuerda que Dios le prometió a Manoa y a su esposa su hijo Sansón, pero Dios le dio una indicación a Manoa y a su esposa, y era que debía guiar a su hijo, levantarlo en los parámetros que Dios le había dado. Cuando usted lee el texto, no va a hacer esto, no va a hacer esto, ustedes se van a cuidar como padres que caminen esto, en esto. Y cuando usted lee el resto de la historia, ¿qué es lo que usted se va a encontrar en los padres de Sansón? Yo lo resumo como un desentendimiento y permisividad. ¿Por qué? Hay un episodio donde Sansón llega a sus padres con una mujer que no era del pueblo y les dice, la quiero como esposa. Y los padres le dicen, pero es que ella no es del pueblo, no te puedes casar. No importa, yo la quiero como esposa, me la dan como esposa y punto. Y pues ellos cedieron al capricho de Sansón. Manoa y su esposa me muestran los padres permisivos, los padres que son desentendidos de sus hijos, no ponen límites, no los estorban, como dice la escritura. Por eso tenemos una generación hoy de jóvenes y adolescentes que a veces se parece a Sansón. Sansón fue un hombre, un tipo muy carnal, se acostaba con prostitutas, supuestamente era llamado por Dios, era el juez elegido por Dios, pero tuvo una vida terrible. Ahora, claro, usted ve a la luz de la historia que Dios cumplió su propósito con Sansón por misericordia, logró que él derrotara a los filisteos en el último momento, pero no es lo ideal. Claramente Manoa y su esposa se dejaron llevar por la permisividad, no fueron padres que cumplieron a cabalidad lo que Dios les dijo, porque Dios les dijo, ustedes tienen que crearlo así, así, con estos límites, y ellos no lo hicieron en totalidad. Entonces, dése cuenta usted si mira este otro ejemplo de la radiografía de los padres en Manoa y su esposa, si usted los compara, por ejemplo, con Isaac, con Rebeca, con Adán, con Eva, con Noé, se da cuenta que cada uno de los padres que le estoy mostrando tiene un talón de Aquiles, tiene un aspecto, un asunto que nos sirve a usted y a mí hoy de radiografía para enseñar, para hablar a los padres hoy, para educar, pero también para saber el contexto en el que muchos de nuestros jóvenes y adolescentes están. Tenemos jóvenes y adolescentes que viven con padres como Manoa y su esposa, permisivos, padres que no ponen límites, padres que no, digamos, en alguna manera están desentendidos de las decisiones, de las cosas que hacen sus hijos. Entonces, aquí, digamos, yo termino en esta parte con estas 4 radiografías de padres, que era lo que habíamos visto desde la clase anterior. Y ahora entonces sí podemos entrar acá
en el tema de hoy. Para el tema de hoy, como le dije, necesito que tenga su Biblia a la mano, porque vamos a mirar varios textos bíblicos. Vamos a ver una introducción a la teología de la nutética. Ya le expliqué qué es la teología de la nutética. La teología de la nutética es precisamente la teología que nos lleva a entender. Nutética viene de la palabra nutos en griego, que significa amonestar, exhortar. La amonestación, la exhortación es la consejería bíblica y lo llamamos nutética por la raíz de la palabra misma, nutos, que significa, como le dije, amonestar, exhortar. Entonces, cuando tenemos un acercamiento a la teología de la nutética, amados y queridos, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar un conjunto de textos bíblicos que nos van a ayudar a entender qué significa bíblicamente el consejo, la consejería, la amonestación, nutos en griego. ¿Por qué? Por lo que les dije al principio. La idea es tener claro dónde y cómo debemos enfocar el trabajo de consejería. Bíblicamente, ¿qué significa el trabajo de consejería con los jóvenes y adolescentes? Ahora, también estoy haciendo esto, ¿por qué? Porque en las otras dos clases que nos quedan, o las clases que nos faltan, ya vamos a entrar a trabajar casos. Yo obviamente aquí no voy a lograr trabajar con ustedes, hermanos queridos, muchos de los casos que se presentan con los jóvenes y adolescentes hoy, pero pues hicimos la selección de algunos que nos parecen los más relevantes y son los que yo voy a tratar de explicarles cada caso, cómo se puede trabajar bíblicamente con los jóvenes, adolescentes, etc. Por eso vamos a ver primero este acercamiento a la nutética. Salmo capítulo 1, versículo 1. Vamos a usar la Biblia bastante, entonces prepárense. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí la palabra consejo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esa palabra consejo en hebreo es etzá y significa un plan. El que no anduvo en el plan o en la prudencia y propósito de los malos. Y fíjense que el énfasis de la bienaventuranza es que es bienaventurado el varón que no anda en ese consejo. ¿Qué es un consejo en el Salmo 1? Es un plan y es un acuerdo que se hace en conjunto con otra persona, en este caso para el mal. Pero la palabra consejo es la que estoy refiriéndome, a que estoy haciendo referencia, porque la palabra consejo entonces aquí a qué hace referencia en la bienaventuranza, que se debe andar en el consejo de los buenos, en el consejo de Dios. Es decir, en conocer y dar a conocer a otros cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito, la prudencia, qué es lo que Dios quiere acordar contigo como joven, como individuo. En el siguiente Salmo 14, versículo 6, también está la misma palabra en hebreo. Dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. ¿A qué hace referencia aquí la palabra consejo? Hace referencia a la justicia, a la defensa, la esperanza que en este caso el pobre debe saber y conocer. Entonces, cuando habla que del consejo del pobre está haciendo referencia a lo que los pobres deben saber y conocer. ¿Cuál es la esperanza que Dios tiene para ellos? Entonces, consejo es dar esperanza, es transmitir esperanza, es comunicar la esperanza que tiene, en este caso el pobre, pero en el caso de los jóvenes, la esperanza que tiene el joven y el adolescente en lo que están viviendo y atravesando. Ese es el consejo según el Salmo 14:6. El otro término está en el Salmo 33, que es la misma palabra etzá. Salmo 33, versículos 10 y 11. Mire lo que dice este salmo. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos.
el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas sus generaciones. Entonces miren esto, aquí está hablando del Consejo de las Naciones y del Consejo de Bogotá, de Jehová, perdón. De Bogotá se me salió mi ciudad. El Consejo de las Naciones y el Consejo de Jehová. Tengo a mi ciudad en la cabeza. ¿Será que la extraño? Entonces miren esto. Los dos versículos están hablando, están haciendo un paralelo. ¿Qué es el Consejo de las Naciones? El Consejo de las Naciones es los planes y el acuerdo, las decisiones que hacen las naciones en independencia de Dios. Es decir, que consejo es tomar decisiones y hacer acuerdos para. Cuando dice el Consejo de las Naciones, Jehová anula ese consejo. O sea, el consejo es que ellos se están poniendo de acuerdo, están hablando, están decidiendo hacer. Entonces, consejo es ayudar a dar decisiones, es ponerse en acuerdo con. Pero también habla en el versículo 11 del consejo de Jehová, que es el que permanece para siempre. Es decir, que lo que Dios quiere, establece, decreta para las naciones, eso es lo que va a perdurar y lo que va a durar. Es decir, que las naciones que quieren progresar necesitan tomar el consejo de Dios. ¿Qué es el consejo de Dios? Lo que Dios quiere que hagan, cómo Dios quiere que lo hagan, cuándo Dios quiere que lo hagan. Entonces, consejo, según este salmo, transmitiéndolo a la dinámica de jóvenes y adolescentes hoy, consejo es mostrarle a los jóvenes y adolescentes qué quiere Dios para ellos, las decisiones del Señor en Él, por Él, que deben tomar los jóvenes, que deben recibir los jóvenes. Por eso dice que los pensamientos de su corazón, o sea que el consejo es transmitir también lo que Dios quiere, el corazón de Dios para la persona. Porque eso es lo que dura por todas las generaciones, los pensamientos del Señor, el consejo de Dios. Es uno de los salmos personalmente que me gusta en referencia a hablar del consejo. Esto no lo dije al principio, pero lo voy a rectificar, a resaltar. Cuando usted hace un estudio de términos como el que yo le estoy mostrando acá de manera muy básica, es decir, estudio de términos que hacen referencia a la palabra consejo, por medio de ese estudio de términos en el contexto de cada pasaje es que se edifica una teología. Entonces, estamos sacando la definición de la nutética de amonestar y de aconsejar según todos estos textos y su palabra original. ¿Ok? Pues que eso es como lo importante en este asunto. Salmo 73. Versículo 24. Voy a leerles desde el 21 porque es importante acá. Salmo 73, 21. Mire lo que pasaba con el salmista. Se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, y aquí viene el versículo. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aquí está nuevamente el término etzá. Me has guiado según tu consejo. ¿Qué significa consejo en este texto? La guía, el plan de Dios. Pero miren esto.
Se entiende el propósito y el plan de Dios en medio del asolamiento, de la mofa, de la injusticia, de la depresión y de la torpeza. Hermanos, si hay un salmo donde el salmista está deprimido y está lleno de asolamiento, es este Salmo 73. En medio de esto, fíjense, es donde llega el consejo para guiar. La guía de Dios, el plan de Dios, la salida del Señor. Entonces, aconsejar tiene que encerrar esto que estoy mencionándoles. Es decir, que si vamos a encontrarnos con jóvenes y adolescentes que estén en medio de la injusticia, de la depresión, de la mofa, del asolamiento, el consejo de Dios viene para sacarlos, para guiarlos, para levantarlos. Interesante eso. Salmo 106. Salmo 106, versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Y este salmo está hablando precisamente del pecado que hizo el pueblo de Israel junto al mar. Se olvidaron de quién era Dios, de sus obras, pero sobre todo dice el salmista que se olvidaron de su consejo. ¿Qué es el consejo en este salmo? El consejo es la vindicación de Dios, sobre todo la vindicación de Dios en la persona que se olvida de Dios, de lo que Dios ha hecho. Y vuelve a lo mismo, vea, cuando usted lee el Salmo 106 se va a dar cuenta que cuando el pueblo desecha el consejo de Dios, vuelven a un estado peor del que estaban antes. Entonces, ¿qué pasa acá? El consejo de Dios es el que llega a vindicar a Dios en medio de la persona, a vindicar a Dios por lo que Él es y hace para la persona en medio de lo que está haciendo. Pero si la persona rechaza el consejo de Dios, la vindicación de Dios, lo que Dios quiere mostrar de sí, si la persona rechaza ese consejo, si el joven y el adolescente rechaza ese consejo, entonces puede volver a un estado peor del que estaba. Eso le sucedió al pueblo en el Salmo 106 por haber abandonado el consejo de Dios. Porque el consejo de Dios es lo que viene a vindicar quién es Dios y lo que Él hace en la persona que está descarriada, necesitada. El consejo que nosotros impartimos viene a vindicar a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Para que esa persona vuelva a Dios. Si la persona, el joven y el adolescente rechazan el consejo de Dios, la vindicación de Dios, puede volver a un estado peor. Seguimos. Salmo 107. Mire lo que dice, este salmo es tremendo también. Mire lo que dice el versículo 10. Salmo 107, 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Mire la situación. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Este salmo es súper importante, muy parecido al 73. Queridos hermanos, estos dos versículos y cuando usted pueda leer el Salmo 107, lo que nos está mostrando son las consecuencias en la persona, en el pueblo, en el joven, en el adolescente, de despreciar y desechar el consejo del Altísimo, de rechazar la palabra, de rechazar el conocimiento de Dios. Porque el consejo de Dios, escuchen, la palabra de Dios
el conocimiento de Dios tiene la capacidad de liberarlo de prisiones, de tinieblas, de sombra de muerte, o también de quebrantarlo. Aquí quiero demorarme un poquito en este salmo porque quiero explicarles esto. Lo que está expresando el salmista acá, mis amados hermanos, no es una metáfora, no es una ilustración. Yo he visto a algunos líderes y pastores, y quiero decirles esto para que ustedes puedan tener claridad en esto, que han caído en el error en libros, cuando estudian los libros como los salmos, en creer que todo el lenguaje de los salmos es un lenguaje figurado y es un lenguaje simbólico o es un lenguaje poético. Error. Eso es un error garrafal. Y se lo voy a explicar por qué en este salmo. La mayoría de los salmos son expresiones de vida del salmista o del autor que escribe el salmo. Expresiones de vida en su relación con Dios y expresiones de vida de lo que vivió, de lo que sintió y de lo que experimentó con Dios o apartado de Dios o hundido en el pecado. Entonces, este salmo en especial, el Salmo 107, si ustedes se dieron cuenta, el salmista lo que está haciendo es expresar lo que sucedió con el pueblo de manera espiritual, espiritualmente, ¿qué sucedió con el pueblo? ¿En qué cayó el pueblo por haber despreciado a Dios, por haber desobedecido a Dios? Entonces el versículo 10 dice, mire lo que dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, otros estaban aprisionados en hierros y en aflicción. ¿Qué significa eso? Piense un momentico en esto. ¿Qué significa eso? Está describiendo el salmista, está describiendo un sentir y una realidad espiritual y mental. Una persona que mora en tinieblas, una persona que está en sombra de muerte. Yo puedo pensar en una persona con un punto de depresión profundo, con un punto de tristeza profunda en su corazón. Aprisionados, ¿qué significa? Con ataduras de aflicción, de tristeza, de ansiedad, de cargas. O sea, ¿por qué llegaron a ese estado el pueblo y por qué puede llegar a un estado una persona hoy de estos o un joven? Porque rechaza el consejo del Altísimo, rechaza lo que Dios quiere que haga con su vida, cómo quiere que lo haga. El consejo de Dios es, mira, el plan que Dios tiene para ti en su palabra es este. Si tú rechazas el consejo y lo pones muy alto, porque dice el consejo del Altísimo, o sea, el consejo que no tiene comparación. Solo el consejo del Altísimo tiene la capacidad de sacarte de esa situación en tu corazón, en tu espíritu, en tu ser. Mire, si usted lee el versículo 12, ¿qué dice? Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. ¿Sí ve? Su corazón estaba cargado. Este salmo describe totalmente el punto que les estoy mostrando. Nuestro llamado es llevar a los jóvenes hoy adolescentes para que reciban y vuelvan al consejo del Altísimo. Si tú rechazas el consejo, es que no es mi consejo, no es lo que yo te estoy diciendo como papá, como pastor, como líder, es el consejo del Altísimo, es lo que Dios dice para ti. Muchas de las prisiones, muchas de las cadenas que están dañando a la generación de hoy es precisamente porque han despreciado el consejo de Dios. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Si me permiten ampliarles un poco el asunto. Pensamientos de muerte, pensamientos suicidas, pensamientos de maldad. A eso se refiere. A eso se refiere lo que el salmista está diciendo. O sea, vuelvo y les digo, cuidado, amados hermanos, líderes, pastores que están acá, con creer que los salmos solo tienen una interpretación metafórica o poética. Si eso fuera así, entonces no nos sirve de nada. Porque ¿qué vamos a predicar entonces en la iglesia? ¿Solo poesía? No puede quedar solo ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Respetando el texto y el contexto, tú puedes entender lo que estaba viviendo el pueblo. Y el salmista muchas veces dice, del lodo cenagoso me sacaste, ¿sí o no? Eso está representando un estado interno, ¿ya?
Proverbios capítulo 1. Vamos al libro de Proverbios, porque Proverbios también tiene un término que es el término musar para hablar del consejo. Proverbios capítulo 1, es lo que dice el versículo 3. Desde el 1. Los proverbios de Salomón, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Ahí la palabra consejo es musar. ¿Y qué significa consejo aquí en Proverbios? Significa la reprensión, la advertencia, la instrucción. O sea, ¿para qué sirven todo el libro de Proverbios? De hecho, todo el libro de Proverbios es un manual de consejería, ¿sabían? Todo el libro de Proverbios es un manual de consejos. ¿Para qué? Son consejos para reprender, para advertir, para instruir, para corregir, para reconvenir. O sea que por medio de los proverbios, por eso dice ahí para recibir el consejo de prudencia, por medio de lo que tiene proverbios, se recibe la capacidad de aconsejar a otros. En los proverbios está el consejo. Eso es lo que está diciendo capítulo 1, versículo 3. Yo siempre he recomendado a líderes de jóvenes, a pastores, personas que trabajan con jóvenes y adolescentes, que uno de los libros, no es el único, que tiene principios de consejos prácticos y la forma de vivirlos es el libro de Proverbios. En el versículo 5 hay otro término que es tajbulá. Mire lo que dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, y a los jóvenes les dará inteligencia y cordura. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? O sea que por medio del tajbulá o del consejo según Proverbios, se recibe entendimiento, dirección y manejo para los círculos de influencia, para los círculos de vida. Qué interesante esto que dice en el versículo 5 del capítulo 1, ¿sí? O sea que el consejo anclado, en este caso en Proverbios, en la escritura, es lo que da entendimiento, es lo que permite dirección sabia, es lo que da sagacidad, es lo que da inteligencia. ¿Se dan cuenta que aconsejar la nutética no solamente es amonestar y reprender? También es dar sabiduría, es dar entendimiento, es dar sagacidad, es dar cordura. Nuestros jóvenes necesitan inteligencia y cordura, Proverbio le está diciendo. Solo lo reciben por medio del consejo. El entendido va a recibir mucho más consejo y sabiduría si recibe lo que Dios está dando. Entonces, por eso estamos llamados a ministrar consejo o consejería o proceso de consejería a nuestros jóvenes, ¿no? Proverbios capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 21 en adelante. Proverbios 3. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Oh, vea, este proverbio que también tiene el mismo término, ya me habla de que el consejo es recibir el plan pensado de Dios, determinado de Dios, para precisamente tener una vida caminada en sabiduría. O sea, ¿cómo puede el joven hoy andar confiado y no tropezar recibiendo el consejo de Dios? Por eso necesitamos dar consejo a nuestros jóvenes. Por eso necesitamos guiarlos a ellos, aconsejarlos en la escritura, en la palabra, ¿no? Eso es lo que están diciendo estos 3 versículos. Andes en tu camino confiado. Guarda el consejo. Fíjense que está haciendo la diferencia el texto. Guarda la ley, o sea, la palabra de Dios tienes que guardarla, pero también el consejo. O sea, guarda todo consejo, todo plan, toda dirección sabia que está basada en la palabra, en la ley de Dios, tienes que guardarlo también para que sepas vivir los días de tu vida, sepas caminar sin tropezar.
Muy importante esto. Muy bien, aquí quiero dejar un espacio para preguntas, comentarios, estos minuticos en lo que vamos hasta acá, amados hermanos. ¿Algún comentario, pregunta hasta este momento que hemos visto? Todavía nos faltan otros, otros términos que vamos a ver. Recuerden que estamos edificando el concepto de nutética, de la teología de la nutética, de aconsejar, de amonestar, ¿no? Muy bien, preguntas, comentarios, o estamos bien hasta acá. Parece que estamos bien hasta acá. Me gusta eso. Eso es que hemos entendido todo muy bien hasta acá. Excelente. Muy bien. Mire estos otros términos. Seguimos con el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4. Si tiene ahí su Biblia. Proverbios 4, versículo 13, el término es musar. Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Qué interesante. El consejo es algo que estamos llamados a retener de manera continua. O sea, yo entiendo aquí que no es decir, ya le dijimos a los jóvenes una vez, ya no les vamos a repetir más. No, es algo que hay que estar de manera continua reiterando para que ellos retengan el consejo, la reprensión, la advertencia. Musar hace referencia a una represión, a una advertencia. Retén la reprensión, retén la advertencia de manera continua. No que la recibiste hoy y mañana se te olvidó. No, reténla de manera continua. Proverbios 5, versos del 12 en adelante. Aunque voy a leerles desde el versículo 7 para que entendamos el contexto de este término acá en Proverbios 5. Miren lo que dice Proverbios 5, versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme. No os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Está hablando de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Usted se da cuenta el nivel al que llegó, digamos, o al que llega la ilustración de acá del proverbista, del que aborrece el consejo, la enseñanza, la reprensión. Entonces, aquí en este texto de Proverbios 5, la palabra del consejo hace referencia a consejo, reprensión, a lo que se olvida, pero que sale a la luz en medio de la reiteración del pecado. O sea, aquí lo que está diciendo el proverbista es que cuando el joven olvida la reprensión, ese consejo en medio de su vivencia, va a volver a lo mismo. Y cuando vuelve y cae en lo mismo, ahí sale a la luz lo que se le dijo y lo que se le advirtió. Este consejo del que habla Proverbios 5 viene en medio del pecado deliberado y sus resultados. ¿Cómo aborrecí, dice, el consejo, la reprensión, la instrucción, la enseñanza? Entonces como tú aborreciste el consejo, la instrucción, la reprensión, la enseñanza, porque todos hablan de lo mismo,
esa reprensión, ese consejo, esa enseñanza que te dijimos, que te advertimos en medio de lo que estabas haciendo, no sigas, no continúes. Esa es la dinámica que hacemos con los jóvenes. Estamos haciendo lo que hace Proverbios 5:12. Reprensión, enseñanza, instrucción. No hagas lo mismo, no sigas en lo mismo, no vuelvas a lo mismo. Sal de ahí, vuélvete a Dios. Ese es el tipo de consejo y de reprensión que muchas veces necesita un joven y un adolescente cuando está en su terquedad entregado a hacer lo mismo, enceguecido a seguir en lo mismo. A ese es al que hace referencia a este texto de Proverbios 5. Cuando es un pecado deliberado, cuando está recibiendo los resultados, es cuando viene el recordar de que sí hubo un consejo y sí hubo una reprensión para que no cayeras en eso. Lo bueno o lo mejor de todo esto es ver que un joven recibe el consejo y la reprensión y cambia de vida, da un giro de 180 grados. Proverbios 8, versículo 13 y 14. Lo pongo un poco en contexto. El libro de Proverbios en el capítulo 8 está hablando de la personificación de la sabiduría. Este texto de Proverbios debe entenderse o debe leerse, si me permite animarlo o darle una sugerencia, debe leerse y debe entenderse con los ojos cristocéntricos, porque la sabiduría, es decir, toda la sabiduría de la que habla Proverbios, todo el consejo del que habla Proverbios está centrado y está personificado en Jesucristo, no en Salomón. Entonces, mire lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Miren lo que dice acá. Conmigo está el consejo y el buen juicio, la inteligencia y el poder. O sea que uno de los elementos más importantes del consejo es que el consejo tiene sabiduría, el consejo tiene en sí inteligencia. ¿Por qué? Por lo que les dije ahorita al principio. Aquí está personificando, conmigo está el consejo, ¿con quién? Con Jesús, con el Señor. La inteligencia viene de Él. Entonces, no podemos dejar de lado uno de los elementos más importantes del consejo. Y es que la sabiduría personificada en Cristo está en el consejo. Tiene que estar en el consejo. O sea, en otras palabras, a todo lo que debemos llevar nosotros, a los jóvenes y al adolescente, en medio de su crisis de dificultades, a la persona de Cristo. Porque en el consejo de Cristo, en la sabiduría de Cristo es que está el cambio y el poder para ellos. ¿Ya? Y déjeme mostrarle un texto en Isaías, capítulo 5. Isaías capítulo 5, estos dos versículos. Isaías 5:18 dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo este texto del profeta es lo siguiente. Hay personas, jóvenes o adolescentes o personas, que conocen el designio, conocen los planes de Dios, conocen lo que Él quiere, conocen lo que Él ha dicho, pero lo ignoran. Es decir, que ignorar
Desechar el consejo de Dios es retar al Señor. En ese caso, el consejo se vuelve un juicio para los jóvenes. Y ustedes dirán si esto es cierto o no, hermanos. Hoy tenemos una generación que conoce, así sea de oídas, que sabe lo que Dios quiere para ellos, que sabe lo que Dios pide, que sabe lo que Dios exige, pero ignoran el consejo de Dios, retan a Dios. Eso es lo que está diciendo el profeta acá, que está expresando en este caso el pueblo, porque fue un pueblo que dijo, pues venga ya el consejo del Altísimo, del Santo de Israel, pues que venga ya lo que él dijo que va a hacer, pues que lo haga. Ok, pues él lo va a hacer. Pero en medio de hacer eso también viene juicio para aquel que desecha el consejo de Dios, la advertencia de Dios. Necesitamos hoy, tenemos una generación hoy desprevenida al consejo de Dios. Necesitamos ser instrumentos para mostrar a la generación de hoy que lo que Dios ha dicho, está diciendo, se hace y se hará. Y que con Dios no se juega. La palabra no es un juego. La palabra del Señor no es un juego. Hay que mostrarle eso a esta generación porque eso es lo que está diciendo Isaías. Usted sabe que en el otro versículo dice, hay de lo que a lo bueno, a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Wow! Eso es lo que está pasando con la generación de hoy. Si usted me permite conectar este texto de Isaías con el que le mostré anteriormente en el Salmo, el consejo del Altísimo, y este es el consejo del Santo de Israel. Son dos términos muy, muy, muy importantes, pero también dos principios muy loables. Lo que usted y yo estamos recibiendo en encomienda, hermano, para trabajar con la generación de hoy, es llevarlos a entender el consejo del Altísimo y el consejo del Santo de Israel. Aquí no estamos hablando, yo le he dicho esto muchas veces y espero que usted recuerde este módulo, al menos por eso. Ese pastor Calvito de barba siempre nos recordaba esto. Aquí no estamos hablando de terapias humanas, aquí no estamos hablando de terapias centradas en el hombre, hermano. Aquí no estamos hablando de terapias centradas en una ciencia humana, estamos hablando del consejo del Altísimo y del Santo de Israel. Un consejo que tiene la capacidad de cambiar vidas, de romper cautiverios y de sacar de prisiones de muerte. Un consejo que usted y yo tenemos hoy a la luz de la escritura con la capacidad de llevar a la generación de hoy para que sean diferentes, para que no desechen los caminos del Señor. Ese es el consejo del Altísimo y el consejo del Santo de Israel. No podemos perder la reverencia, el respeto, la honra por la palabra de Dios, que es en últimas, la que debemos usar en todo proceso de consejería, amonestación, exhortación con los jóvenes y con los adolescentes. Entonces, creo que no podemos perder de vista eso, hermanos. Esto es algo serio, esta labor con los casos que vamos a empezar a ver en el próximo, en la próxima sesión, usted se va a dar cuenta los procesos que tanto necesitan los jóvenes y los adolescentes hoy. Es un asunto que tiene que tomarse como un llamado. Yo, digamos, quiero animarlo a ustedes hoy también. Hoy hay mucha mezcla de teorías humanistas, de teorías eh, mentalistas, de teorías metidas solamente en ramas de psiquiatría, de psicología. Hoy hay muchas ideas que se le están vendiendo a la generación de hoy por las cuales se les muestra un camino fácil, como lo dijo Jesús, un camino ancho, con una puerta ancha por donde pueden entrar y van a tener una vida tranquila, llena de comodidades, en apariencia, en principio, de facilismo, pero eso no es el camino que nosotros mostramos en el consejo de Dios. Nuestro camino es una puerta angosta y un camino angosto, pero es un camino que se puede caminar en el Señor. La generación de hoy necesita conocer y entender esto. Muy bien, hermanos, hasta aquí termino con esta introducción de nutética o de la teología de la nutética
Antes de pasar a la otra diapositiva y después tener un trabajito que quiero que tengamos en grupo. Cuéntenme sus reacciones, pensamientos, aportes, preguntas, amados hermanos. Los escucho. No quiero hablar yo solo. Comentarios, sugerencias, preguntas o aportes también. Cuéntenme, mis queridos hermanos, si hay alguien. Y con eso podemos seguir avanzando. ¿Por qué están tan callados hoy? ¿Qué será? ¿No han desayunado? ¿No han almorzado? Debe ser cuestión de hambre. ¿Cómo ven este resumen de Nutética, de lo que significa la consejería o el aconsejar? Hay muchos más textos, obviamente, hermanos, hay muchos más. O sea, yo no estoy procurando abarcarlos todos porque no alcanzaríamos en este módulo siquiera. Eso es toda una materia. Hablar de teología bíblica, de la consejería pastoral es toda una materia. Yo lo que les estoy dando es como vamos a decir, un brochazo para que ustedes tengan un marco un poco más abierto, una óptica bíblica y teológica de lo que es y lo que significa aconsejar, ¿no? Entonces, amados hermanos, contadme, ¿vamos bien? ¿Sugerencias, preguntas, comentarios o me toca a mí preguntarles? Ay, ay, ay. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces. Vamos a tener un espacio de un trabajito en grupos. Yo los voy a dividir en grupos, pero antes les voy a explicar qué vamos a hacer. Miren acá esta diapositiva que viene a continuación. Ahí ya la están viendo. Esta diapositiva está hablando, ya se las pongo. Tiene una pregunta sobre qué base bíblica debemos tener para desarrollar la consejería y hay tres temas. Tres temas. Y aquí están. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Yo los voy a repartir en grupos y en los grupos yo les voy vamos a decir, a pedir que en cada grupo escojan máximo dos bases bíblicas, dos textos bíblicos para cada uno de estos temas. Pero miren la pregunta. ¿Qué base bíblica usaríamos para desarrollar la consejería en el tema de identidad, para hablar a los jóvenes de identidad en cuanto a su origen, diseño, permanencia? ¿Qué base bíblica usarían ustedes para desarrollar consejería en los jóvenes para hablarles del plan de vida en cuanto a sentido, propósito, decisiones, vocación? ¿Y qué textos bíblicos o qué base bíblica usaríamos, perdón, para hablar con los jóvenes en un proceso de consejería sobre su cosmovisión? ¿Qué base debe tener su cosmovisión? ¿Cómo identifican las doctrinas erradas? Entonces quiero que en cada grupo de lo que ustedes manejan y conocen, propongan dos textos bíblicos, solo dos. Entonces cuando volvamos acá y cada grupo vaya a compartir sus textos bíblicos, obviamente nos tienen que compartir porque nosotros creemos, pastor, por ejemplo, que en identidad se usa el texto de Apocalipsis, un ejemplo, el texto de Apocalipsis donde habla de la bestia de las 7 cabezas, porque es que los muchachos tienen que entender que no son 7 cabezas, sino que eso, tienen que explicarlo, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Entonces, anote los tres temas, por favor. Plan de vida, cosmovisión e identidad. Y recuerde la pregunta. ¿Qué base bíblica proponen ustedes para desarrollar la consejería? Ojo, ¿no? Entonces, déjenme, ya los voy a repartir en grupos para que podamos avanzar en ese orden de ideas. Les voy a dar unos 15 minutos más o menos para eso. Así que en el grupo pónganse a trabajar en el asunto, por favor.
Sí, déjame, ya estoy acá organizando. Muy bien. Listo. Ahí les va a llegar la invitación para que acepten la invitación en la pantalla para que se unan al grupo. Amados, son las 12:10. A las 12:25 ya empezamos a volver acá para poder compartir. Ahí les voy a enviar la invitación. ¿Listos? Ahí les está llegando la invitación. Acéptela y vamos a trabajar en los grupos. Por favor. Yo igual les mando un mensaje también después a los grupos cuando ya falten 3 minutos, 2 minutos para que vuelvan. Acepten las invitaciones ahí, por favor. Correcto. Los hermanos que faltan, Blanca, Jenny, Elizabeth, Abigail, Luis Javier. Hay uno que dice acá Gedeón, Jenny, Elizabeth. Reciban la invitación, por favor, para que vayan al grupo. Janina, Luis Javier, Abigail, Jenny. Todavía falta para que recibas la invitación. Samara, Gedeón. Si están ahí, por favor, reciban la invitación para que entren a los grupos. Lo más probable es que de pronto no estén, pero bueno, ahí está. No, Samara es de la Sociedad Bíblica de Ok, Colombia, pero sí Gedeón, Abigail, Janina y Luis Javier Vigo pueden ingresar a su grupo. ya tienen ahí las invitaciones. Debe ser que no están los hermanos. Bueno, ahí van llegando, vamos a esperar que lleguen los demás, los otros grupos. Ok. Ahí están llegando los demás. Eso. Bueno, mis amados, listo. Les voy a pedir entonces un favor ahorita a la persona que vaya a hablar de cada grupo, muy concreto, muy directo, nos dice el texto, los textos bíblicos que sacaron para cada una de las áreas, por qué vieron ese texto bíblico para eso y si vamos avanzando aprovechamos un poquito el espacio. ¿Qué tal si empezamos con los que estaban en el grupo 5 donde está la hermana Dalila y Esther? ¿Quién va a hablar de ese grupo? Dalila y Esther, ¿quién va a hablar de ese grupo? Grupo 5. De Dalila Vargas, ¿no, hermana? Sí. Bueno, habíamos asignado a un hermano Vilches. Gracias, hermanita. Estaba... Bueno, hermanos, muy buenas tardes con todos ustedes. Bueno, lo que hemos escogido nosotros para este evento, para este punto que nos han dado es, ¿no? Por ejemplo, en plan de vida, hemos seleccionado 3 textos, ¿no? Lo que es Efesios 2:10, si me pueden acompañar en sus Biblias, cuando dice, porque somos hechura suya, Sí. creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Con eso podemos decir, pues, al joven que el plan de Dios es que pues, ande en buenas obras, ¿no? Y porque ha sido creado de una manera por el Señor y tiene que andar en esos caminos que Dios le está encomendando, ¿no? Ok. También hay nada más Efesios 4:13, también hemos visto lo que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? La meta de todo cristiano, de todo joven, es pues que llegue a esa estatura del Señor Jesús, ¿no? Que es el objetivo, creo que se tiene trazado, ¿no? Así, tal vez en breves palabras. Y también en primera de Juan, ¿no? 3:1 al 2, que también es un texto conocido que estábamos viendo ahí con las hermanas todos y veíamos también que es importante. En la primera de Juan 3:1 al 2 dice, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios,
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que debemos tener presente que somos hijos de Dios y pues andar en sus caminos. Luego, para lo que es cosmovisión, hemos tomado primera de Juan 2:15 al 17, cuando dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y creo que para los jóvenes caería muy bien esto, por el tema de que los jóvenes pues se dejan llevar por las cosas que ofrece realmente este sistema, este mundo, llamémoslo, ¿no? Y entonces al decirle, ¿no? Que lo que miras, todo ello, pues hay que tener cuidado, ¿no? ¿Ese lo escogieron para qué tema? Para cosmovisión, Ok, ajá, primera de Juan 2:15 al 17. Y ya. también Colosenses 2:8 también, ¿no? También hemos escogido ahí Colosenses 2:8, Sí. en el que dice, ¿no? Un ratito, permítanme. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? Y eso es lo que en este tiempo se está despertando, nuevas ideologías, nuevos pensamientos, y aún con la identidad de género, del homosexualismo y tantas cosas más, ¿no? Entonces, ahí hablar al joven y decirle pues que no se deje llevar por esos pensamientos humanos, ¿no? Que debemos de más bien guiarnos por las enseñanzas del Señor. Y por último, en lo que es identidad, hemos tocado el Génesis 1:27. Es un texto conocido por todos, dice, ¿no? Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no? Para tener claro, ¿no? Que Dios nos creó varón, varón, mujer, mujer, ¿no? No nos creó en términos medios o que después uno puede cambiarse, ¿no? Tal vez teniendo presente como Dios nos creó, así debemos seguir hasta el final de nuestras vidas, ¿no? Y también hemos tocado lo que es el Salmo 139, versículos 13 al 16, en el que también ahí habla respecto al tema de que el Señor nos ha creado desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Y si el Señor nos ha creado así, pues nosotros debemos entender que Dios quiso que seamos morenitos, que seamos altitos, que seamos flaquitos, gorditos, blanconcitos. Dios nos creó así, y así como Dios nos ha creado, debemos valorarnos y tener presente que así el Señor quiso. Tal vez eso, hermano doctor, en breves palabras. Bien, listo, no, súper. Yo estoy aquí tomando nota. Ahora al final o en la mitad de lo que estén compartiendo les voy a hacer como las observaciones pertinentes. Lo que yo quiero hacer con esto es una radiografía, ¿no? También de ver ustedes cómo están en cuanto al sentido, conocimiento de la escritura y de la aplicación. Muy bien, vamos con el grupo número 2, donde estaba Elizabeth y Jorge. ¿Quién va a hablar de ahí? Elizabeth y Jorge. Pastor, buenas tardes. Hola, hermano. Jorge Garcés, porque hay dos Jorges, discúlpeme. Sí, debe ser Jorge. Estabas con Elizabeth tú. Sí, pues no, porque habían varias personas ahí en mi grupo. Habían varias personas. Bueno, espero que sea. Bueno, bueno, hemos visto nosotros, para lo que es identidad, hemos visto el pasaje de Proverbios, capítulo 20, verso 11, donde dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Habla de cómo el joven debe ser diferentes de otros con respecto al mundo, ¿no? A los jóvenes que están fuera de la luz de Cristo, ¿no? Entonces, la escritura lo dice claramente, ¿no? Si su conducta fuera limpia y recta, ¿no? Habla de pureza y habla de, ¿cómo se llama? De andar en los caminos de Dios, ¿no? Caminos rectos.
Ahora, para lo que es la cosmovisión y su identidad, hemos visto el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 9 y 10, donde dice: alégrate joven en tu juventud y tómeme placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, ¿no? Entonces, esto es la forma como el joven se tiene que ser en el mundo, ¿no? Cómo realmente tiene que ser su visión frente al mundo, ¿no? Él tiene que andar, pues, en los caminos correctos, ¿no? En su conducta, el enojo, quitar el enojo, apartarse de la carnalidad, o sea, de las impurezas, ¿no? De los deseos carnales que hay, ¿no? Y con respecto al plan de vida, hemos tocado Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, donde Pablo primero le dice al joven Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? O sea, que nadie menosprecie tu juventud, pero Pablo le exige algo a Timoteo para que nadie lo menosprecie, ¿no? Entonces le dice: sé ejemplo en varios aspectos, ¿no? Y le da el plan de vida de lo que él tiene que hacer, el pastor Timoteo, ¿no? Sé ejemplo primero de los creyentes. ¿En qué? En palabra. En segundo lugar, sé ejemplo en conducta. Tercero, sé ejemplo en amor. Sé ejemplo en el espíritu. Sé ejemplo en la fe y la pureza, ¿no? Entonces le da todo el plan de vida, cómo tiene que ser realmente este joven Timoteo, pastor Timoteo, frente a los creyentes, ¿no? Entonces hablamos esto de el plan de vida de un cristiano, ¿no? De un joven, ¿no? Y esto también abarca para no solamente para los jóvenes, sino para todos nosotros, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo, pastor. Ok, hermano Jorge, listo. Muchas gracias. Muy bien, súper. Vamos con el grupo número 1, donde estaba el hermano Abigail y Eusebio. ¿Quién va a hablar de ahí? Gloria a Dios. Esa es mi Ya, hermana. ok. Vamos a ver. Nosotros hemos considerado dentro del tema de identidad dos versículos bíblicos. Uno de ellos es Primera de Pedro 2:10 Sí. y dice así: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y el segundo versículo es Jeremías 1:5, que dice así: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Creo que estos dos versículos afirman la identidad de cualquier persona en Cristo, ¿no? Tanto jóvenes, niños, como adultos. Y es eso lo que queremos, ¿no? Afirmar la identidad de las personas en Cristo Jesús. Recordar el propósito eterno con el cual hemos sido creados. Dentro del plan de vida hemos considerado Jeremías 29:11 y Primera de Timoteo 4:12. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto nos afirma, ¿no?, en la confianza que tenemos que tener en que si somos obedientes, si tan solo disponemos nuestro corazón para que el Señor obre en nosotros, Dios nos conducirá a esos planes de bien que tiene para nosotros, para darnos un futuro, dice, y una esperanza, ¿no? Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué importante, ¿no?, que menciona todas las áreas en las cuales debemos ser ejemplo y llamar, ¿no?, a los jóvenes, a los niños, a que sean ejemplo en todas estas áreas, ¿no? Palabra, conducta, en el amor,
unos con otros, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en la escuela, porque el amor es pureza, espíritu, fe y, ¿no? Al final menciona otra vez pureza, la importancia de la pureza en la juventud, ¿no? Estamos viviendo de verdad un ataque tan fuerte en contra de los niños, de los jóvenes, que de verdad es importante recalcar la pureza. Ok. Dentro de Cosmovisión hemos considerado Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Recordar que nosotros estamos en esta tierra como extranjeros, porque nuestro reino proviene del cielo, de Jesucristo. Y de allí mismo, ¿no? Esperamos la venida de nuestro Salvador. Hechos 9:15. B, dice, porque instrumento útil me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Nosotros hemos sido rescatados y cada uno de nuestros niños, adolescentes y jóvenes tienen que tener en claro esto, ¿no? Que hemos sido apartados del mundo para ser instrumentos útiles de Dios y llevar su nombre, el nombre de Jesucristo, a todas las personas que se nos presenten delante, ¿no? Esa es la palabra que tiene que abundar en nuestra boca y en la boca de todos aquellos pues, que profesamos el nombre de Jesús. Eso es lo que hemos podido hacer. Gloria a Dios. Listo, hermana Abigail, muchas gracias. Ok, el último grupo donde estaba Carla y la hermana Hilda. Yo estaba en el 5, ya salió el hermano Vilches. Ah, sí. Bueno, el grupo que falta. ¿Quiénes son el grupo que falta? El 4. Ok, entonces escuchamos al 4. Bien, en este grupo hemos tomado la identidad que es necesario que antes no estábamos, estábamos en pecado, en libre albedrío, y entonces no teníamos identidad con nada. Y hemos escogido 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Ahora sí ya estamos identificados con nuestro Señor, y ahora estamos viviendo en una vida normal con el Señor. Y también escogimos 1 de Pedro 2, 9 y 10, ¿no? Que somos el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, o sea, donde estábamos antes, a su luz admirable, ¿no? A la luz de Dios. Si vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, no éramos nada, y que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por, ¿no? Pues estar en identidad con el Señor. Corresponde a la identidad. Después tenemos el plan de vida. Y el plan de vida del Señor es que tengamos vida eterna, que vivamos felices. Y habíamos escogido Juan 10:10, que dice, ladrón no viene sino para hurtar, para matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Acá no está diciendo de que el plan del Señor es que tengamos vida nada más, sino que la tengamos buena vida, ¿no? En el buen camino. Y también Juan 3, del 31 al 36, pero específicamente en el 36 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿no? Aquí tenemos el plan de Dios, que si aquel que cree en el Hijo, pues va a ser salvado y vamos a tener la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Esos son los 2 versículos que hemos tomado. Listo, mi hermano Miguel, muchas gracias. Bueno, a ver. Tratando de hacer un resumen de todo lo que ustedes han compartido y lo que lograron conversar en los grupos, voy a empezar haciendo unas
amplificaciones de estos tres temas. Esos tres temas que yo les estoy mencionando: identidad, cosmovisión y plan de vida, son tres de los temas, no son los únicos, son tres de los temas, vamos a decirlo, básicos e importantes, no solamente en el desarrollo o en el trabajo de consejería con jóvenes y adolescentes, sino que son temas que tienen que también edificarse y en alguna manera establecerse dentro de un ministerio de jóvenes o de adolescentes, en una iglesia o un ministerio cualquiera que sea que trabaje con jóvenes y con adolescentes. Hay muchos otros temas referidos a jóvenes y adolescentes, pero estos tres, digamos que son como un talón de Aquiles hoy. Ahora, vean, hermanos, cuando yo hablo o cuando hablamos de identidad en los jóvenes, cuando hablamos del tema de identidad en los jóvenes para un proceso de consejería, algunos de ustedes los tocaron con sus textos bíblicos. Estamos hablando de ministrar, reforzar, enseñar, guiar a los jóvenes en cuanto al origen de su identidad. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde surgió su ser? ¿Cuál es la fuente o quién es la fuente de su ser, de su vida misma? ¿Quién diseñó la identidad del joven como hombre y como mujer? ¿Por qué lo diseñó así? Aparte de eso, cuando hablamos de identidad con los jóvenes, estamos hablando de mostrarles a la luz de la escritura cómo ellos, en medio de lo que están recibiendo hoy de ataques, de peligros, de tentaciones, pueden permanecer en la identidad que Dios les ha dado. Hablar de identidad con jóvenes, y ustedes también tocaron algunos de esos textos, es mostrarles quiénes son ellos: nuevas criaturas, nueva creación, nacidos de nuevos, son hijos e hijas de Dios, son escogidos por el Señor, ¿verdad? Son hechura de sus manos, creación de Él. Eso es identidad. Digamos que estoy haciendo la aclaración porque a veces confundimos el ser con el hacer. Reforzar, guiar, dirigir a los jóvenes en esto del ser. ¿Quiénes son ellos en Dios y para Dios? El texto de Pedro que mencionaron es muy importante. Somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, ¿no? He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Que habla del ser. Juan habla de que hemos sido hechos hijos suyos, renacidos de nuevo en Él. Un joven con problemas de identidad necesita afirmar quién es en el Señor, qué es lo que Dios ha hecho en Él, en su ser. No estamos hablando del hacer. Estamos hablando del ser. ¿En qué fuiste convertido por el poder de Dios? En su hijo, su hija. Eres una persona redimida, restaurada, perdonada. Eso es parte del ser, de la identidad, ¿no? Entonces, digamos que estoy aclarando cada punto para que ustedes también vayan filtrando los textos, los versículos, no confundamos con el hacer. Porque estamos hablando de la identidad. Un joven con depresión, un joven que tiene problemas. Pero pastor, disculpe que lo interrumpa, pero en conclusión, lo que hicimos sirve. Sí. Me quedo con la duda porque entre ser y hacer, yo por lo menos detecté en un grupo nomás un versículo que no consideraba que iba en el orden de cosmovisión, alguien que dio el de Hechos 9:15 en cosmovisión, yo lo identifiqué más en el plan de vida, así que yo no lo dejé ahí, lo trasladé para arriba. Sí. Pero por lo menos se logró el objetivo. Sí, por eso estoy diciendo que algunos de ustedes los mencionaron. No todos, y por eso estoy refiriéndome, hermana y queridos hermanos, que los textos bíblicos, ¿cómo tienen ustedes luz para echar mano de textos bíblicos que hablen de identidad? Ya les di 3 palabras claves.
nuevo nacimiento, nuevas criaturas, escogidos, redimidos, pueblo, nación, linaje, eso me habla del ser. Hechura suya, eso me habla del ser. Entonces, algunos de ustedes mencionaron uno de esos textos, yo anoté algunos. Uno que otro mencionó unos que estaban conectados con el hacer, pero ahorita los voy a nombrar en los otros tópicos. Eso en cuanto a identidad, o sea, vuelvo y digo, la identidad del joven hay que afirmarla. No solo lo que ustedes tocaron de Génesis, porque eso es importante, eso es identidad sexual, sino la identidad de su nueva criatura, su nuevo nacimiento en el Señor. ¿Quién eres tú? Por ejemplo, muchos jóvenes pierden de vista que son hijos, hijas de Dios. Eso es ser. Eso es parte del ser. Yo, a pesar de mi pecado, de mi maldad, sigo siendo hijo, sigo siendo hija. Ahora, el tema del plan de vida. En el plan de vida, por ejemplo, ¿a qué me refiero yo con el plan de vida, hermanos amados, para dar luz a los jóvenes en la consejería? ¿Qué sentido y qué propósito tiene la vida del joven? Mucho joven llega con el interrogante de ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Será que estudio o no estudio? Eso es sentido de vida. Podemos establecer. ¿Será que me caso o no me caso? Eso es sentido y plan de vida. ¿Ya? Plan de vida en el joven para guiarlo hace referencia a cómo descubre el joven su vocación, su llamado. Eso es plan de vida. Ustedes tocaron un tema del plan de vida que sí tiene que ver y es el plan de la vida eterna y eso está muy bien, pero no es lo único, hermanos amados. Los jóvenes están pensando en la vida acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Qué profesión puedo escoger? ¿Me quedo solo? ¿Me quedo sola? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué quiere Dios de mi vida? Si le hallo sentido a esta vida, ¿cuál es el plan de Dios para mí? Que yo esté trabajando, que me esté sacrificando solo por un trabajo, que Dios quiere que yo tenga una familia. Esas son preguntas del plan de vida. ¿Ya? Ustedes nombraron un texto que da luz en eso de Efesios 2:10. Habla del ser y del plan de vida. Somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero aún así, si ustedes se dan cuenta en ese texto, el plan de vida está muy amplio. Buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? ¿Ven? El joven te va a preguntar, ¿y cuál es el buen camino que Dios tiene para mí? Entonces, guiarlo, por ejemplo, en el plan de vida, un texto o un libro que da mucha luz en eso es Proverbios. Eclesiastés también, porque Eclesiastés cuestiona de que todo es vanidad en esta vida, pero que se le haya sentido al trabajo y al fruto del trabajo, de las manos del trabajo, cuando todo está en el Señor y por el Señor. Porque Eclesiastés dice que todo es vanidad. Pero hay un propósito en el plan de vida, de trabajar. ¿Cuál es? El predicador dice, pues que Dios me dé la capacidad de gozar de eso, de disfrutar de eso. Plan de vida. Por ejemplo, ¿qué le contesta usted a un joven de 22, 25 años que ya está terminando o ya terminó su universidad y dice, sí, ¿yo cómo hago, pastor? ¿Será que Dios quiere que yo me case, que no me case? ¿Qué hago? Eso es plan de vida. ¿Cómo lo guiamos en eso? ¿Ven? Hay un texto que ustedes tocaron, dos grupos lo tocó, y es el de Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿De qué me está hablando ese texto? Ese texto me está hablando de ser. O sea que ¿a qué está referido ese texto? Identidad. No está hablando de plan de vida, amados. Ahora, el texto dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Tienes que ser ejemplo de los creyentes. O sea, Timoteo, tú tienes que ser ejemplo de lo que eres en el Señor. Por tu identidad, tienes que ser ejemplo en conducta, amor. Entonces, lo que eres, tu identidad, te da el testimonio de vida. Eso es diferente a plan de vida.
¿Me explico? No confundamos plan de vida con testimonio de vida. Testimonio de vida es cómo evidencio yo a Jesús. Sé ejemplo de los creyentes en amor. Plan de vida es otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, el último tópico de cosmovisión es un tópico muy amplio y con esto voy a cerrar. La cosmovisión es cómo construimos, cómo edifica el joven su mentalidad, cómo lee el joven la realidad que le está sondeando. Ustedes nombraron un texto, aquí lo anoté, que me pareció muy importante, que está en Colosenses. Ese texto de Colosenses 2:8 habla de cosmovisión. Ninguno se engañe con estas cosas, rudimentos, ya, filosofías huecas, cosmovisión. Entonces, cuando ustedes piensen en cosmovisión del joven, es cuando el joven te llega a decirte por qué la ideología de género está mal. Si yo veo que sus argumentos son normales, ahí es cosmovisión. La cosmovisión va conectada con la mentalidad. Ninguno me nombró Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, habla de cosmovisión. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mentalidad, ¿sí ven? Cosmovisión. Entonces, ojo, amados hermanos, porque con este ejercicio lo que yo quiero es que ustedes tengan un poco más de lo que no es que lo que hayan hecho esté totalmente mal, no, solo hubo algunos que tocaron unos textos que solamente no estaban tan referidos al ser o al plan de vida, sino tal vez a la santidad o al testimonio, pero lo demás es que ustedes puedan tener digamos, la tarea o tener claro estos tres tópicos para no confundirlos, porque los jóvenes necesitan claridad en cada uno, bíblica para eso, ¿no? La próxima clase, como les dije, las otras dos clases que nos faltan, vamos a tocar esos casos, y en esos casos, uno de esos casos va a ser lo vocacional. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos den luz para eso. Mis amados hermanos, ustedes han sido muy amables, muy juiciosos al haber estado hoy acá. Dios me los bendiga. No se les olvide el foro obligatorio que está ya para esta semana, si no estoy mal, que viene. Revisen el campus bíblico con el foro y cualquier cosa, Dios mediante, nos veremos en 8 días. Dios me los bendiga, cuídense, que descansen y cualquier cosa ahí, seguimos en contacto.